Bueno, vamos a hablar de los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo se dividen en tres grupos: el grupo anterior, el grupo lateral y posterior. En este caso vamos a hablar del grupo anterior del antebrazo, en el cual se dividen en cuatro planos: el plano profundo, el plano de los músculos flexores profundos, el plano de los músculos flexores superficiales y el plano de los epicóndilos mediales superficiales. Vamos a iniciar con el plano profundo, en el cual solo tiene un músculo, que va a ser el pronador cuadrado. Este músculo es aplanado y cuadrilátero y se extiende transversalmente desde el cúbito hasta el radio. Se origina en el cuarto inferior del borde anterior y de la cara anterior del cúbito. Los fascículos se dirigen transversalmente, laterales, y terminan en el cuarto inferior de la cara anterior y del borde anterior del radio. La inserción se extiende profundamente sobre la superficie medial triangular comprendida entre las dos ramas de bifurcación del borde interóseo del radio, superiormente a la articulación radiocubital distal, y su acción es de pronación. Continuando, tenemos al plano de los músculos flexores profundos. En este plano consta de dos músculos, que va a ser el músculo flexor profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar. Vamos a iniciar con lo que va a ser el músculo flexor profundo de los dedos. Este músculo es voluminoso, aplanado de anterior a posterior y ancho y grueso superiormente. Este va a contar con 5 orígenes, que van a ser de los 3/4 superiores de la cara medial y de la cara anterior del cúbito, de la cara medial de la apófisis coracoides, de la apófisis tendinosa que reviste el músculo, de la cara anterior de la membrana interósea del antebrazo y del borde interóseo del radio. Desde estos orígenes, el músculo se dirige inferiormente y no tarda en dividirse en 4 fascículos carnosos, que pasan anteriormente al músculo pronador cuadrado, donde continúan por medio de 4 tendones, yuxtapuestos en un solo plano. Se envainan en el túnel carpiano, formado por el canal carpiano y el retináculo de los músculos flexores. Llegan así a la palma de la mano, que atraviesan la superficie superior a inferior, separándose unos de otros para acceder a los 4 últimos dedos. Y se van a ir a insertar en la cara anterior de la base de la falange distal. Y la acción que tiene el músculo flexor profundo de los dedos es la de flexiona la falange distal sobre la falange media sobre la falange proximal, la falange proximal sobre el hueso metacarpiano y la mano sobre el antebrazo. Continuando, tenemos al músculo flexor largo del pulgar. Este músculo es voluminoso, largo y aplanado de anterior a posterior, situado en el mismo plano que el músculo flexor profundo de los dedos y lateral a este. Este se origina en la cara anterior del radio, en la tuberosidad del radio, hasta el músculo pronador cuadrado, y en la cara lateral de la apófisis coronoides, por medio de un fascículo delgado e inconsistente unido a la cuerda oblicua. Los fascículos musculares descienden anteriormente al radio y al músculo pronador cuadrado y continúan por medio de un largo tendón que aparece muy superiormente en el borde medial del músculo. Se dirige inferior y lateral hacia el dedo pulgar, entre las dos cabezas del músculo flexor corto del pulgar. Se fija en la cara anterior de la base de la falange distal del dedo pulgar, y su acción es flexor largo del pulgar. Flexiona la falange distal sobre la proximal y esta sobre el primer hueso metacarpiano del pulgar. Bueno, ahora tenemos a lo que va a ser el siguiente plano, el plano del músculo flexor superficial. En este plano solo encontramos un músculo, que va a ser el flexor superficial de los dedos. Este tiene una forma aplanada, ancha y gruesa, y se va a ir a originar, se origina por dos cabezas, una humerocubital y otra radial. En la humeral
se va a ir a originar en la cara anterior del epicóndilo medial y en la apófisis coracoides, y en la radial en la parte oblicua del borde anterior del radio. Y donde va a ir a terminar va a ser en la parte media de los bordes laterales y medio de la falange media. Y su acción va a ser flexionar la falange media. Ahora tenemos al último plano, el plano de los músculos epicóndilos mediales superficiales. En este plano nos encontramos con 4 músculos: el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor cubital del carpo. Vamos a iniciar con el músculo pronador redondo. Es un músculo grueso aplanado de lateral a medial y superiormente y de anterior a posterior en la parte inferior. Este tiene 2 cabezas, una humeral y otra cubital. En la humeral nace por medio del tendón común de los músculos epicóndilos mediales en el borde superior y la cara anterior del epicóndilo medial, en el borde anteromedial del húmero y por último en el tabique tendinoso. Y en la cabeza cubital se inserta en la apófisis coronoides medialmente al músculo braquial y lateral e inferiormente al músculo flexor superficial de los dedos. El músculo se dirige en sentido oblicuo inferior y lateralmente cruzando la parte superior del músculo flexor superficial de los dedos, se insinúa posteriormente a los músculos del grupo lateral del antebrazo y se inserta por medio de un tendón aplanado en la parte media de la cara lateral del radio. Y su acción de este músculo es pronador, es decir, imprime al antebrazo un movimiento de rotación que desplaza el dedo pulgar medialmente y la palma de la mano posterior. Continuando tenemos al músculo flexor radial del carpo. Es un músculo fusiforme aplanado de anterior a posterior, muscular superiormente y tendinoso inferiormente. Está situado medial al músculo pronador redondo y se extiende desde el epicóndilo medial hasta el segundo hueso metacarpiano. Este músculo tiene 3 orígenes, que va a ser en el epicóndilo medial, en la fascia que lo recubre y el tabique fibroso que lo separa del músculo pronador redondo. Desde estos orígenes, las fibras se dirigen inferior y poco lateralmente y constituyen un cuerpo muscular aplanado de anterior a posterior, situado anterior al músculo flexor superficial de los dedos. Este se fija ensanchándose en la cara anterior de la base del segundo hueso metacarpiano. Y su acción va a ser que el músculo flexor radial del carpo es flexor de la mano sobre el antebrazo. También sitúa la mano en pronación y en abducción. Continuando tenemos al músculo palmar largo. Este músculo tiene forma de un huso estrecho y muy alargado, muscular en el tercio superior y tendinoso en los 2 inferiores. Está situado medial al músculo flexor radial del carpo y se extiende desde el epicóndilo medial hasta la peneurosis palmar. Este consta de 3 orígenes: en el epicóndilo medial, medialmente al músculo flexor radial del carpo, en la fascia que lo recubre y en el tabique tendinoso que lo separa del músculo flexor radial del carpo, lateralmente. El cuerpo muscular, que es corto y fusiforme, desciende con una ligera inclinación lateral anterior al músculo flexor superficial de los dedos y continúa hacia la mitad del antebrazo por medio de un tendón aplanado y delgado. Este se expande en abanico anterior al retinánculo de los músculos flexores, en el cual se fijan algunos de sus fascículos, mientras que en los demás presenta continuidad con la peneurosis palmar. Y este tiene como acción es flexor de la mano.
Continuando tenemos al músculo flexor cubital del carpo. Este músculo es ancho, grueso y está situado medial al músculo palmar largo, siguiendo el borde medial del antebrazo. Se extiende desde el epicóndilo medial y el cúbito hasta el hueso pisiforme. Este consta de dos cabezas, una cubital y una humeral. La cabeza humeral nace por medio del tendón de los músculos epicóndilos mediales, del vértice y del borde inferior del epicóndilo medial y de los tabiques fibrosos que los separan del músculo palmar largo. La cabeza cubital se inserta en el borde medial del olecranón, en la apófisis coronoides, inferior al fascículo medio del ligamento colateral cubital y en los 2/3 superiores del borde posterior del cúbito. El músculo flexor cubital del carpo desciende verticalmente a lo largo del borde medial del antebrazo, flanqueando de superior a inferior los músculos palmar largo y flexor superficial de los dedos. El músculo flexor cubital del carpo termina por medio de un tendón muy fuerte que se inserta en la parte media de la cara anterior del hueso pisiforme, y su acción es flexor y aductor de la mano. Y eso sería el grupo anterior de los músculos del antebrazo.